Listo. Ahora sí. Ya, ok. Entonces, repito, ir al ejercicio 14.2, copiar los comandos que están ahí y pegarlo en RStudio. Eso ya lo hice. Yo voy a ir a RStudio. Y tengo el ejemplo 14.2 ya copiado en general y tengo puesta también mi directorio de trabajo donde tengo los datos que se llaman banks2.dat, que así son los datos. Ustedes recordarán que este conjunto de datos corresponde a billetes verdaderos, billetes falsos. Los 200 primeros son verdaderos, los 200 segundos son falsos. Entonces, más o menos la idea es distinguir entre billetes falsos y verdaderos. Nosotros habitualmente le ponemos la etiqueta. Bueno, primero vamos a cargar el directorio de trabajo y estos son los paquetes que vamos a necesitar. Car, Factor Extra y Cluster. Bien, vamos a leer los datos y le voy a cambiar los nombres a los datos. Si ustedes se recuerdan, estos datos tienen un problema que data, voy a escribir data, se llama data, que no tienen los nombres de las variables y se le pone B1, B2, B3, B4 en principio. ¿Okay? Nosotros vamos a cambiarle los nombres a X1, X2, X3, X4, X5, colocando los nombres de los datos y le vamos a agregar la etiqueta label, donde los 100 primeros son verdaderos y los 100 segundos son falsos. Eso es lo que siempre hacemos con esta data, que estaba como que le faltaba este pedazo a la data para completarla. ¿Bien? Esto no es necesario, pero para ilustrar cómo va quedando el diagrama, voy a elegir al azar. Todos debemos marcar set zip 1, 2, 3. Voy a elegir 40 observaciones. Eso es lo que significa esto. De los datos, voy a elegir 40 observaciones. Repito, no es necesario porque en realidad son pocas observaciones, son 200 observaciones, pero quería como mostrar cómo funcionaban las gráficas, etcétera, con un poquito menos de observaciones para ilustrar un poquito mejor el cálculo. Esto en los datos que yo les entrego para la prueba no es necesario tomar una muestra, sino que se trabaja con la data completa. En principio vamos a elegir la data. Ok. Partimos con el análisis de clúster porque la idea es, supongamos que no conocemos las etiquetas de los datos. Sabemos que las observaciones corresponden a los billetes. Uno toma un billete, le mide la dimensión, distintas dimensiones, la dimensión de la diagonal, la dimensión del largo del billete, la altura derecha, la altura izquierda, los extremos y mide. Y tiene un conjunto de mediciones. Entonces, esas mediciones son todas nuestras observaciones y no tenemos etiquetas. O sea, las etiquetas se las pusimos nosotros porque conocíamos adicionalmente esto, digamos. Pero en principio no sabemos sus etiquetas. Ahí es cuando el análisis de clúster no funciona, es decir, no sabemos las etiquetas de esos billetes. Tenemos simplemente, imagínense que nos lleguen 40 billetes, los medimos a todos y solo tenemos sus mediciones. No sabemos si son verdaderos o falsos. Esa es nuestra primera, digamos, acercamiento a los datos. El que le hayamos puesto una etiqueta es simplemente lo vamos a dejar reservado. De hecho, se la voy a quitar ahora. El menos 7 significa que le voy a quitar la variable, que es la única variable que tiene, que en este caso la etiqueta, que no es numérica. Entonces, para hacer un análisis de clúster usando una distancia de tipo euclidiana, lo primero que vamos a hacer es quitarle lo que no es, digamos, numérico, pero no lo vamos a botar, sino lo vamos a dejar guardada en la data. Simplemente construimos una data nueva sin esas columnas, en principio. ¿Ok? La dejamos reservada por el momento. Solamente los clústeres lo construimos con las variables numéricas y algunas variables categóricas o variables de carácter las dejamos reservadas aparte para después usarlas para responder preguntas una vez que ya le entreguemos las etiquetas de los clústeres, básicamente. Okay. Repito, si tienen alguna duda, ustedes pregunten, chicos, porque eso los ayuda para resolver el taller. Bien, repito, en la data la voy a llamar XX, no sé, un nombre cualquiera, y le quité el menos 7. Menos 7 corresponde a la columna de las etiquetas. Bien, con esto quedan todas las variables. Si uno, por ejemplo, hace un head para ver los primeros de XX, uno se da cuenta de que ya las variables son todas numéricas. Son puros números únicamente, la última etiqueta ya desapareció. Esa es como la idea. Bien, entonces, antes de comenzar el análisis de clúster, vamos a hacer un análisis de componentes principales. El objeto del análisis de componentes principales es proyectar un objeto que tiene 6 dimensiones, aquí hay 6 variables, en 2 dimensiones.
y colocar los puntitos o las observaciones en estas dos dimensiones. Por eso hacemos el análisis de componentes principales. Y usamos, en este caso, PRCOM, ¿no? Que es el Principal Component, básicamente. ¿Okay? Entonces, escalamos la data, guardamos los componentes principales y reservamos los dos primeros componentes, el 1 y el 2. Esos son los primeros dos componentes principales. Y después hacemos un plot y estas son las observaciones que están tiradas o lanzadas en un espacio de dos dimensiones. Repito, el objeto del análisis de componentes principales en este caso es una visualización en dos dimensiones de un conjunto de datos que tiene 6 dimensiones, de forma tal que nos ayude un poquito a entender cómo están distribuidas las observaciones. Esa es la primera cosa. En este caso yo tomé 40 observaciones de las 200, tomadas al azar, y lo que hay aquí es simplemente 40 puntos o 40 números. En este caso los números son las observaciones que corresponden a cada uno de los billetes elegidos en particular. Nuestra idea es ver si efectivamente estos billetes se pueden separar en distintas clústeres. Como ya sabemos que hay billetes falsos y verdaderos, el objetivo es acá un poquito como ver si efectivamente yo puedo separar en dos clústeres. Porque ya sabemos digamos de antemano, que hay dos tipos de billetes, los falsos y los verdaderos. Y nuestro objeto es saber si las dimensiones, es decir, si lo que medimos, nos permite justamente calcular o dividir en dos partes este conjunto de datos. Entonces, primer paso para hacer el análisis de clúster es calcular una distancia. Entonces, le pasamos nuestra data evidentemente sin nada cualitativo, o sea, sin nada carácter, todo numérico. Utilizamos la distancia euclidiana. ¿Bien? En principio, si no le colocamos nada a esto y solamente calculamos dist, nos va a calcular la euclidiana por defecto. Esto está simplemente hecho para aclarar que vamos a ocupar la euclidiana. Listo. Con eso ya tenemos calculada la distancia. En principio, en D, en esta D que está acá, ya tenemos digamos, el conjunto de distancia. Es una matriz que tiene distancia, debe ser 40 por 40, pero como no es una matriz, básicamente es un objeto, es más difícil verlo. Entonces son las distancias entre los objetos, entre la observación 179 y la 159, y eso es lo que uno ve en principio. ¿Ok? Eso está guardado en D. No nos interesa por el momento. Ahora, para no tener que ver esos números, podemos echar una mirada a la distancia. Y para ver una distancia, lo mejor es ver esta matriz de distancia ordenada, y esto lo podemos ver usando esta gráfica que debe salir acá. Esta gráfica nos da los valores de las distancias entre las observaciones y nos da una especie de, digamos, de esquema, donde dice que, por ejemplo, los valores están entre 0 y 5, donde los valores más rojos son los valores de más cercanía, y mientras los valores azules son los valores de más lejanos. Mirando esta tabla o esta imagen, es la imagen de una matriz, la matriz de distancia, y además esta matriz de distancia está ordenada por distancias más cercanas en principio, si ustedes ven. Mirando esto, ¿cuántos clústeres ustedes ven ahí en principio? ¿Cuántas manchas de color rojo ven más o menos aproximadamente, así como a grandes rasgos? ¿Qué creen ustedes? Mirando la imagen, ¿qué les sugiere? ¿Cuántos clústeres les sugiere? Esa es la primera cosa que nos va a ayudar a saber cuántos clústeres voy a quedarme. ¿Cuánto creen ustedes que está visto así como a la distancia, sin entrar en detalle, visto globalmente cuántos clústeres hay? ¿Qué creen? Mirando esto, ¿y por qué? ¿Alguna sugerencia? ¿Nada? ¿Sí? ¿Nada? No hay una sugerencia con respecto a los clústeres. ¿En qué se reúnen? ¿Cuántos grupos se deben o sea, en este caso las observaciones son billetes? ¿Cómo yo puedo saber qué observaciones son cercanas en esa imagen? ¿Qué nos transmite la imagen en principio? ¿Dónde están más cercanos y en qué lugar, digamos, o cuántos grupos cercanos, con pocas palabras, cuántos grupos rojos hay dentro de esa foto o de esa imagen? 2. ¿Cuánto, disculpen?
No escuché, disculpe. Dos. Dos, exactamente. Sí, efectivamente, gracias. Sí, sí, hay dos grupos. Evidentemente ustedes ven que aquí hay un gran grupo y aquí hay otro gran grupo. Entonces ya tengo, en principio, dos factores importantes que me dicen cuántos clústeres hay, que no están realmente necesariamente todavía vistos a partir de algún diagrama de tipo dendrograma o de árbol, etcétera, sino que ya sabemos del propio problema que tenemos dos conjuntos, billetes falsos y verdaderos. Y segundo, a partir de la matriz de distancia ya vemos que hay dos grupos, en principio rojos grandes, digamos. En principio hay como en el medio como uno más rojo en principio donde son más cercanos, pero igual está dentro del más grande. Entonces, uno puede ver que hay dos bloques que se supone que deben estar relacionados con los billetes falsos y verdaderos. Esa es como la idea. Repito que nosotros no sabemos las etiquetas de los billetes falsos y verdaderos, esa la tenemos como reservada. Hasta ahora estamos trabajando con la variable numérica únicamente, o sea, las variables de tamaño del billete, etcétera, etcétera, pero no sabemos las etiquetas. Sin embargo, solamente viendo los tamaños de los billetes, ya se encontraron dos clústeres que nosotros podemos después identificar con los billetes falsos y verdaderos. ¿Okay? En pocas palabras, el conjunto de variables que estoy usando sí puede distinguir entre los billetes falsos y verdaderos. Bien, vamos a usar, ahora tengo una serie de variantes para hacer análisis de componentes principales. O sea, puedo ocupar distintos algoritmos. Eso lo voy a ver en el ejercicio que viene. En este ejercicio voy a limitarme a hacer un método de H-class o Hierarchical Clustering. Básicamente es un método donde yo no tengo que dar a priori el número, digamos, de clúster que yo quiero, sino que simplemente voy a dejar que se construyan todos los clústeres y voy a tratar de tener una imagen de este en principio, usando un dendrograma. Entonces, básicamente, ¿cómo se corre esto? Usando el H-class. ¿Cuál es el ingrediente del H-class? Las distancias. Y aquí tengo distintos métodos. Hay un método que es método single, que vamos a ver después, método complete, método WARD, hay métodos de usando centroid, etc. Esos métodos sirven como yo voy a construir los clusters. El método WARD lo que trata es de que sea lo más uniforme posible, el conjunto que yo elija, uniforme, de forma que las distancias que hay entre ellos sea la más pequeña posible comparada con la distancia a otros elementos que están fuera del clúster. Entonces el método WARD garantiza cierta uniformidad del clúster y es el que voy a utilizar. Si ustedes quieren ver más métodos, ustedes escriben simplemente help, así, escriban help, no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer, de H-class, y pueden investigar cuántos métodos hay incluidos en la programación. Entonces, con esta ayuda pueden verlo sin problema. Entonces, aquí guardé el resultado en W, y ahora uso este comando que me permite, usando dos clusters, k igual 2, aquí donde voy a escribir el número de clústeres que yo quiero. El clúster k igual a 2 es, nosotros lo que vamos a hacer es dibujar un árbol y que me dibuje con distintos colores los dos clústeres que yo espero que deben haber. Aquí puedo cambiar a 3, a 4, a 5, depende de dónde yo haga el corte, en principio. Entonces, esto es una visualización del dendrograma. Bien. Okay. Si ustedes se fijan, ya hay dos clústeres marcados, este de acá y este otro, el más azul y el verde, están marcados ya los dos clústeres. No es la única forma de hacer visualizaciones en principio. ¿Okay? Entonces, ahora veamos un par de visualizaciones adicionales mezclando esto con análisis de componentes principales, en principio. Entonces, lo que ven acá es que hay un conjunto bastante parecido o uniforme por las distancias que hay verticales entre ellos, que se parecen mucho. Y acá otro conjunto que se parece también mucho entre ellos, pero entre esos dos clústeres hay una distancia vertical muy grande. Es decir, esa distancia vertical, por lo tanto, se separan correctamente los dos grupos que queremos. Entonces, vamos a cortar el árbol. W tiene todos los clústeres posibles, porque es jerárquico, en dos. ¿Bien? Y ese grupo 2, ¿qué es lo que son los grupos 2? Son las membresías. ¿Qué significa la membresía? Cada observación tiene un número 1 o 2, depende de si pertenece al clúster 1 o pertenece al clúster 2. Esas son las membresías que otorga el análisis de clúster. El resultado del análisis de clúster es justamente esa etiqueta, una etiqueta 1 y 2. Ahora, podemos identificar ese 1 y 2 después con las etiquetas de verdadero y falso, pero simplemente clúster, el análisis de clúster lo que hizo fue identificar 1 y 2.
Vamos a hacer algunas visualizaciones. Por ejemplo, vamos a visualizar usando los componentes principales, usando ggplot. Estos son los análisis de componentes principales. Ustedes ven que hay un grupo acá y vemos adicionalmente que el primer componente explica el 54% y el otro componente explica como el 19% aproximadamente. Y vemos que hay como una serie de observaciones en verde y una serie de observaciones en rojo. Y nosotros ahora tenemos las etiquetas 1 están acá y las etiquetas 2. ¿Quiénes son las etiquetas en este caso? Se observen que pusimos como etiqueta los grupos. El grupo 2, la membresía obtenida por el análisis de clúster. ¿Ok? Bien, vamos a hacer otra posibilidad, es usando la librería ggfortify y usando una cosa que se llama autoplot, que hace todo por sí mismo, pero es como, en algunos casos funciona bien, pero en otros casos como que no es un poco ataoso, digamos, en principio. Yo prefiero el de arriba, que tengo más dominio de lo que quiero programar. Bueno, autoplot ustedes le pasan el PRCOM, le indican los datos, y observe que en este caso le estoy pasando los datos, no le estoy pasando el XX, que es el que tiene -7. Y ahora voy a graficar acá esto. Entonces, este es lo que se llama un biplot. Nuevamente es una variante al gráfico de arriba que tiene un poquito más información, ¿sí? En principio tiene un poquito de más información contenida entre los dos. ¿Ok? Entonces están los billetes verdes y los billetes rojos y se ven que hay dos clústeres y además adicionalmente nos indica qué variables son las que utilizó para clasificar, ¿no? Entonces X6 se utiliza bastante, que es la que diferencia más entre un billete y el otro. X6 tiene que ver, como vemos un poco más adelante en la diagonal. Ahora, otra visualización que es muy útil es esta visualización del clúster. Le ponemos la data XX y decimos que nos divida en dos. Y lo demás es opciones de colorear, digamos, de dar color. Entonces, estas son, básicamente tenemos acá las observaciones y aquí están los dos clústeres, en principio. Las observaciones que pertenecen a uno, que lo escribe con triangulito y en el otro lo escribe con, digamos, con ya círculo de color rojo, en principio. Entonces, ahí tenemos los dos clústeres que requerimos y otra visualización más. No hay que hacer todas las visualizaciones, basta con una. Y yo siempre un poco aconsejo que esta es bastante más potente, ¿pero en qué sentido? En que ya esta incluye los análisis de componentes principales, incluye el dibujo de los clústeres y marcar en principio digamos, todas las observaciones con distintos símbolos para identificarlas en principio. Entonces ese es hasta ahora el momento. Ahora, la pregunta que uno podría hacer es, ahora, recuerden que cuando hicimos análisis de clúster habíamos dejado fuera las etiquetas, en principio. Ahora vamos a mezclar los dos, en principio. Vamos a mezclar los dos. La primera es simplemente usar esta función que simplemente lo que hace es dame la etiqueta, verdadero o falso, de los clústeres que están de las observaciones que están en cada uno de los clústeres. Observen que ahora no estoy ocupando XX, estoy ocupando datos con su etiqueta. La habíamos dejado reservado arriba, pero la gracia es que cuando uno hace el análisis de clúster, se le entrega una membresía a cada una de las observaciones, pero se mantiene el orden. Es decir, podemos rescatar ahora la data que teníamos reservada, en principio. ¿Ok? En principio, ustedes, esto en el taller, por ejemplo, ustedes hacen el estudio de las temperaturas de los países de europeos o capitales europeas, etcétera, y dejan reservada el área, por ejemplo. El área está escrita con letras, y esa la dejo aparte. Calculo las cosas con valores numéricos y después voy aquí, en este mismo comando que está acá, es donde voy a rescatar la data que tenía la variable área. Y voy a ver las áreas a que pertenece cada uno de los clústeres. Voy a hacer lo que se llama un match entre la membresía y la etiqueta y comprobar si efectivamente las dos cosas coinciden. Bien, en este caso vemos que, vamos a lo que aparece, perdón, ¿qué pasó acá? No, este warning, olvídenlo, no sé si les sale a ustedes también, tengo un problema que me sale constantemente por alguna razón. Lo que dice esto acá es que todas las observaciones del primer clúster son falsas y corresponden a la etiqueta falsas y el clúster segundo a las verdaderas. Por lo general, nunca es tan bonito como esto que está acá y siempre va a haber mezclas. ¿Ok? Y uno hace esta tabla de match
en principio, para darse cuenta, por ejemplo, aquí tengo los billetes falsos y los billetes verdaderos. El primer clúster contiene 23 billetes falsos y no contiene ninguno verdadero. No se equivocó nunca, lo hizo bien. Esto es parecido a una matriz de confusión, ¿no? El segundo componente, el segundo clúster incluye solo billetes verdaderos, 17 billetes verdaderos. Entonces, lo que hemos encontrado es una estructura de clúster que verdaderamente refleja correctamente o sea, el colocar la etiqueta de verdadero y falso. Bien, un poco más, ¿cuáles son las variables o las características que tienen los billetes falsos y los billetes verdaderos? Recordando qué significan las variables, longitud del billete, altura, etcétera, etcétera, podemos usar ahora el comando aggregate y tomar los valores medios, por ejemplo, del grupo 2. Y cuando hacemos esto, ya nos va a indicar, por ejemplo, sabemos que el grupo 2, por ejemplo, el grupo 1 está compuesto por todos los falsos y el grupo 2 por todos los verdaderos. Entonces, el grupo 1, que son falsos, me fijo, por ejemplo, por decir algo, me voy a fijar en la variable x6. La media de la diagonal para los billetes falsos es 139, mientras que la media es 141. Entonces, de los billetes verdaderos. Entonces, ahí nos está indicando cuáles son las características medias que tiene cada uno de los grupos en principio y cómo se diferencia el uno del otro. Eso se usa usando el comando aggregate. Bien, ¿alguna duda de cómo se hizo este estudio? Voy a pasar a otro ejemplo donde ahí voy a tomar distintos métodos de análisis de clúster. Pero en sentido general, esto es lo que hay que hacer con un análisis de clúster. Tomo la data, le quito los valores cualitativos, es decir, los valores carácter o factors, y me quedo con los valores numéricos. Calculo la distancia, después utilizo un método, que en este caso fue el método jerárquico. Intuyo por distintas características, viendo la imagen de la matriz de distancia o por el mismo problema, o por el árbol mismo me está indicando algo, cuántos componentes principales, cuántos clústeres me voy a quedar. Para eso me ayudo también con visualizaciones. Una visualización es proyectar todo en 2 dimensiones usando análisis de componentes principales, que fue lo que hicimos acá. Y después de eso hago un pequeño análisis indicando si alguna de las variables cualitativas que dejé reservadas corresponden a las membresías de los digamos, de los clústeres, y viendo las características numéricas de cada uno de los clústeres. ¿Cuáles son esas características medias, o los valores mínimos, o los valores, digamos, las medianas? Aquí puedo cambiar el valor que yo quiera y hacer un análisis, en principio, y comentar de qué se trata cada uno de los billetes. Disculpa, en este caso, cada uno de los billetes, de qué se trata cada uno de los clústeres. Bien, con eso terminamos el primer ejercicio y más o menos explicado de qué se trata, y pasamos a un segundo ejercicio que se llama datos iris, en principio. Que esos datos corresponden a, bien, corresponden a aquí, al ejemplo 14.4. Por favor, 14.4. Aquí voy a profundizar un poquitito más en los distintos métodos para, de análisis de clúster que puedo emplear, y cómo algunos de ellos me pueden dar incluso resultados contradictorios, pero en principio, a partir de lo que quiero resolver, voy a darme cuenta cuántos clústeres voy a necesitar, en principio, en este caso. En este caso, la data que vamos a ocupar se llama data iris. ¿Ok? Copiar entonces el ejercicio 14.4. Si tienen pregunta, estoy abierto a qué pregunta. ¿Ok? Bien, lo que hice acá fue copiar el ejemplo. En este caso, estos datos están contenidos. Estos datos están contenidos dentro del propio R y se pueden llamar haciendo simplemente data iris, ¿sí? Escribiendo data iris. ¿Okay? Entonces voy a limpiar. Estoy limpiando con estos dos comandos, limpié todo lo que tenía. Voy a llamar a data iris, y los datos iris los voy a llamar ahora datos. Es decir, siempre trabajo con la palabra datos en vez de iris. Y head de datos. ¿Qué cosas son los datos iris? Creo que ya lo habíamos usado también. Es un conjunto de datos famoso, hecho por Fisher en los años 30, que se usa muchísimo para ir probando herramientas de análisis de datos y de estadística.
En particular, creo que lo habíamos visto ya, estas son las mediciones que se hacen con flores. Esta data también tiene etiquetas, pero la vamos a olvidar un poquito y vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. Voy a suponer que no tengo etiquetas, voy a encontrar en el análisis de clúster cuántos clústeres hay y después voy a juntar la membresía junto con la etiqueta y ver si efectivamente la data recoge o me puede distinguir entre las etiquetas de las especies en este caso. Aquí tengo 3 especies. Ustedes pueden identificar que hay 3 especies acá. ¿Cómo se identifica? Bueno, como siempre, usando el comando unique, voy a escribir datos y voy a escribir especies, y efectivamente tengo 3 especies que son centosa, versicolor y virgínica. Eso ya lo hemos visto, creo que ese conjunto de datos ya lo habíamos visto. Para hacer el análisis de clúster, tengo que eliminar la columna número 5 que corresponde a especies, si no va a empezar a darme errores en principio. Entonces elimino, y eso es la forma de eliminarlo, elimino la columna número 5. Puedo haber escrito -5 nada más, pero C significa que voy a hacer un listado de eliminación. Lo voy a dejar así escrito por si quiero eliminar más columnas, pero en este caso no, solo las 5. Y le voy a denominar datos uso o uso de datos. Es decir, estos son los datos que voy a usar para el análisis de clúster. Siempre utilizo datos use, es una costumbre, ¿ya? Y que simplemente es la data que uso para hacer el análisis de clúster. Cuando hago esto, evidentemente me doy cuenta de que son puros valores numéricos, son variables numéricas. Y para estar más seguro, puedo hacer una cosa como un glimpse. No sé si va a funcionar. Si no funciona, hay que cargar un paquete. Glimpse ¿de quién? De mis datos use. Datos.use. Cuando hago esto, me tiene que dar, no funciona el glimpse, pero eso está más que claro porque tengo que cargar la librería library para que funcione. Se llama deplit la librería. Por favor, cárguenlo ustedes también. Y aquí efectivamente me dice que todas las variables son numéricas. Esto me permite saber que mis variables son numéricas. Eso es bueno hacerlo porque hay veces que aparecen como números, pero en la práctica lo está tomando como factors. Entonces, si ocurre una cosa así con nuestros datos, hay que simplemente colocar as numeric y obligarlo a convertirlo a numérico, transformarlo a numérico. ¿Ok? Bien, estos datos ahora voy a trabajarlo. Una de las opciones que tengo en análisis de clúster es escalar los datos. Puedo escalarlos. En este caso no lo escalé. No lo voy a escalar por una razón simple. Simplemente, si ustedes se fijan, los números corresponden a longitudes, tienen las mismas unidades de medida y corresponden a unidades de medida digamos, del pétalo y del cáliz. Sépalo, es como el cáliz y el tamaño del pétalo. Por lo tanto, son unidades que no son diferentes y no lo voy a escalar. ¿Ok? No lo escalo. Entonces, podría escalarlo en caso de que, como voy a ver en el otro ejercicio, donde sí hay variables que son muy distintas y por lo tanto ahí estoy obligado a escalarla. Además, si las variables tienen un problema numérico muy grande, es decir, estoy hablando de algo que tiene una población que son de varios millones versus otro que es un grupo de personas que de alrededor de 20 personas, entonces efectivamente si no escalo voy a tener, va a estar cargado el resultado hacia la población en principio. Entonces, recomendable escalar cuando hay muchas diferencias entre las variables o las unidades de medida son muy distintas. Ok, entonces, primer paso, usamos el método euclidiano de distancia y calculamos la distancia. Aquí quise echar una miradita a la matriz de distancia tomando las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas. No es necesario esto, eso es simplemente para mirarla, ¿no? Y lo que van viendo acá es la distancia que hay entre la flor, por ejemplo, 1 y 2 es 0,5, entre la flor 1 y 3 es 0,5. Entonces esas son las distancias. Nuevamente, si ya calculamos la distancia, podemos hacer una imagen de la matriz de distancia, y eso es lo que va a aparecer aquí ahora en este lugar. Espero. Aquí está. Ese más o menos es la matriz de distancia. Entonces, viendo esta matriz de distancia, ¿cuántos bloques rojos ustedes ven aproximadamente acá? Recuerden que esto es simétrico, entonces miren alrededor de la diagonal, en principio. Lo que está encima de la diagonal y debajo de la diagonal es básicamente lo mismo, solo que está invertido, digamos. ¿Por qué? Porque es simétrico. La matriz de distancia es una matriz simétrica y por lo tanto esta matriz va a ser también simétrica.
Entonces, si me fijo alrededor de la diagonal, ¿cuántos grupos rojos puedo encontrar acá donde los rojos son exactamente los grupos más cercanos? ¿Qué creen ustedes cuánto debería tener acá? Mirando la imagen, ¿cuántos grupos rojos tendríamos? Así como claramente distinguidos o por último que nos ayude a identificar el número de clúster que voy a ocupar. ¿Alguna sugerencia? Ok. Bueno, no hay sugerencia. Bien, yo me doy mi sugerencia. Yo encuentro si cualquier cosa, si alguien no está de acuerdo, me dice. En principio, hay tres clústeres, o sea, y evidentemente nosotros sabemos que viene de ahí tres etiquetas que corresponden a tres especies que no hemos estado usando, o sea, ya le habíamos quitado ese valor, pero los valores numéricos tienden a decirnos que efectivamente a la larga voy a interpretar tres clústeres en principio, y que esos clústeres después los voy a colocar, digamos, los voy a tratar de explicar o identificar a partir digamos, las etiquetas del tipo de especie de flores que hay. Esa es más o menos como la idea. Entonces, la primera visión, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y profe, ¿son Dale. solamente los que están en la diagonal o el que está abajo a la derecha también contaría, que también es rojo? Tú dices, este de acá en la diagonal, bueno, lo que está en la diagonal, en principio lo que sucede acá, y es lo que vamos a ver ahora, yo me fijo fundamentalmente en la diagonal y los colores que sean más fuertes desde el punto de vista rojo, porque más fuerte rojo significa más cercanos entre ellos. Lo que dices tú es cierto acá, y ese es un lugar donde vamos a ver que, a diferencia del caso anterior, donde los billetes se separaban claramente, acá van a haber cierto solapamiento entre los dos, o sea, van a haber clústeres que van a tener, digamos, especies de distintos tipos dentro del clúster. Es decir, el clúster no es capaz, o las dimensiones no son capaces de distinguir los clústeres completamente. Entonces, cuando uno elige el conjunto, uno no se casa siempre con tres. Deberíamos casarnos con tres o cuatro, pero en este caso en particular, como ya sabíamos qué etiquetas tendríamos, nos quedamos con tres. En caso de que no sabemos la etiqueta, no tenemos ninguna información de las etiquetas, tendríamos que empezar a ver entre tres o cuatro clústeres, que es lo que sugiere digamos, esta imagen. Por supuesto, tenemos que ver el dendrograma, tenemos que ver después algún método que nos ayude a distinguir los clústeres, etc. Pero en este caso nos voy a quedar tres, me voy a fijar en la diagonal, fundamentalmente. Si hay fuera de la diagonal, lo dejo como, vamos a guardar, está entre 3 o 4 mi problema, digamos. Mi problema está entre 3 y 4. Pero, repito, en este caso yo tengo un conocimiento aparte. Yo quiero hacer, mi problema es si los tres clústeres que voy a elegirme tienen relación con las tres etiquetas que yo tengo, digamos, reservadas. Por eso me voy a quedar con tres clústeres, y en este caso efectivamente son los más rojitos, los más a través de la diagonal. Bien, entonces esta zona de acá, que básicamente es la misma que está acá, porque efectivamente nos va a traer un problemita que vamos a ver a darnos cuenta ahora cuando separemos en tres. Hay como algunas flores que no se logran distinguir, que están mezcladas. Entonces eso es lo que vamos a tener, definitivamente vamos a ver ahora en el análisis que vamos a hacer. Ok, entonces, no sé si respondo, pero en principio yo tengo que elegir. El análisis de clúster no es una ciencia, digamos, exacta. Es decir, básicamente le vamos a entregar unos datos en general a un clasificador, y vamos a simplemente esperar que nos entregue la mejor solución posible. Lo repito, no es una ciencia exacta. Entonces, ok. Vamos ahora, a diferencia del ejercicio anterior, voy a empezar a probar con distintas metodologías o distintos algoritmos. El primer algoritmo que voy a usar se llama K-means. K-means no es un método jerárquico, es un método de simplemente que tengo que darle cuántos clústeres yo quiero, y él va a tratar de encontrar la estructura mejor posible en dependencia de cuántos clústeres yo quiero. Va a elegir al azar algunas observaciones, y después va a tratar de encontrar el mejor clúster que se reúna alrededor de estas observaciones. Como están elegidas al azar las observaciones, lo va a elegir 10 veces, y el proceso lo va a repetir 25 veces. Por eso fue lo que pusimos acá, 10 veces. Elijo al azar 10, construyo. Me doy cuenta de que efectivamente
voy a tener una buena estructura de 3 clústeres. Después vuelvo a hacerlo, lo hago 10 veces y por eso es estas iteraciones que voy a escribir acá, ¿no? Bien, entonces el resultado lo voy a guardar en REST y eso ya lo hizo. Como realmente son relativamente pocas observaciones, son 150 observaciones, creo, si mal no recuerdo, lo hace muy rápidamente. K-means es bastante rápido también cuando tengo miles de observaciones, pero eso igual se demora un poquito. Y hay una variante de K-means que trabaja con muestras aleatorias y es muy rápido y funciona para Big Data. Para data estamos hablando de, por ejemplo, si yo tengo el conjunto de compras que ocurrieron en el Cyber Day o en Black Day, o sea, en Black Friday, qué sé yo, yo quiero saber quiero categorizar los productos que se compraron y hay como 80 millones de compras. Entonces, en este caso, análisis de clúster, estos métodos son muy lentos y tengo que usar algún método con Big Data y hay un método que es una variante de K-means para separar, digamos, el tipo de cosas que se compran. Digamos, en esto. El análisis de clúster es muy útil justamente para categorizar mis datos en particular. Ok, entonces yo puedo ahora hacer un match entre las especies y el resultado. Si ustedes ven, por ejemplo, escriben REST clause acá, lo que vamos a tener son las membresías. Esas son las membresías que tienen cada mi observación. Lo que voy a hacer es hacer un match entre las especies y la membresía y ver si efectivamente coinciden los dos. Y eso se hace con el comando table, ¿no? Bien, ustedes ven acá básicamente que primero verticalmente mirando la resultado, obtengo que el primer clúster identifica todas las observaciones que están en el primer clúster corresponden a la flor de tipo setosa, en principio. ¿Okay? Entonces el primer clúster solo tiene flores de tipo setosa y lo identificó correctamente con la etiqueta de setosa, el primer clúster. El segundo clúster tiene básicamente la mayoría son flores de tipo versicolor, pero también incluyó 14 flores de tipo virgínica. Es decir, el clúster número 2 no está asociado 100% a un tipo de especie, porque hay una mezcla entre las dos. Uno puede darse cuenta después con calma que efectivamente cuando ve los valores son muy cercanos de estas dos flores. Es muy difícil distinguir por el valor, por el tamaño del pétalo y del cáliz, si estas flores son distintas o no. Entonces, por lo tanto, ahí la culpa no es completa del análisis de clúster, sino simplemente tiene que ver con la data y del problema. Lo mismo pasa con el clúster 3, que la mayoría son flores virgínicas, pero algunas de las versicolor están metidas dentro de este clúster. Y esto se refiere a lo que habíamos visto en la tabla de dimensiones, donde hay un conjunto un poquito más claro, digamos, de valores, de observaciones que están en distintos, que pueden estar asociadas a un tercer clúster en principio, a un cuarto clúster en principio. Bien, pero como repito, nuestro objeto es simplemente buscar el mejor método que logre clasificar a partir digamos, de las etiquetas, que logra hacer el mejor match posible. Vamos a tratar de buscar otros métodos distintos a ver si efectivamente, cambiando un poco el método, logro rescatar los 3 clústeres que necesito. Vamos a ver si efectivamente logramos mejorarlo en general. ¿Ok? Uno puede ver, usando esta fórmula, cuántos hay en cada una de los clústeres. Por ejemplo, como habíamos dicho, en el primer clúster todos son cetosas. Bien, en el segundo clúster hay versicólogo, pero también hay virgínica. En el tercer clúster hay, digamos, virgínica y también debe haber versicólogo, pero pocas en principio. ¿Ok? Vamos a ver, uno puede ver, por ejemplo, usando el comando aggregate, buscando la mediana, y vemos las características que tienen más o menos los clústeres. Entonces, por ejemplo, la acetosa disculpe, ¿dónde está la acetosa? La acetosa está en el primero, en principio, está en el primero. Observe que la acetosa a través del sépalo es muy distinto al resto, a las 2.8 y 3.2 el sépalo, por ejemplo. El grupo 1, si ustedes se fijan, acá es muy distinto, 5 se diferencia bastante de los dos, el sépalo también se diferencia, el 1.5 es distinto al 450 y 0.2 comparativamente con 1.4 y 2.5. Quiere decir que la primera especie que está en el clúster número 1, evidentemente por valores medianos o la mediana o valores medios también podemos verlo, se diferencia bastante, entre comillas bastante, porque son
pequeños los números, pero se diferencia del resto de las demás. Es un poquito más difícil distinguir entre las variables 5.9 y 6.7, 2.8 y 3, están muy pegadas en principio, en general, digamos. ¿Ok? Bien, entonces podemos correr ahora este comando que nos permite ver el número de clúster, o permito simplemente ver qué pasa con el número de clúster y vemos la gráfica. Entonces, en principio, esta gráfica nos permite distinguir donde haya una especie, más que nos permite distinguir, nos permite dar una idea, pero no es suficientemente clara. La data, este análisis, donde haya una especie de codo, donde hay una caída pronunciada rápidamente, en la primera caída pronunciada nos va a decir más o menos el número de clúster en principio, porque los demás clústeres aportan un poquito menos en principio al total de las distancias que hay al interior de cada clúster, en principio. O sea, si yo tomo, la idea es que evidentemente mientras más clúster tome, las distancias que hay entre ellas van a ser más pequeñitas, porque son más clústeres distintos y por lo tanto voy a separar me voy a quedar con las observaciones cada vez más cercanas. Pero la gracia es quedarme con una estructura intermedia entre algo que tenga mucha distancia interior a una distancia muy poca. Entonces, la primera caída que uno encuentra es acá. Entonces, en principio, esto nos va a decir que 2 clústeres son suficientes, según esto. Yo marqué tercero porque estamos trabajando con 3. Repito, acá es a criterio del investigador. En mi criterio, como estoy analizando 3 especies, me sigo quedando con 3. Pero si no supiese que subiesen 3 especies, tengo que analizar entre 2, 3 y 4 clústeres alrededor de donde está el codo, en principio. Ese codo, el codo que se armó en general. Entonces, este es un criterio adicional a saber cuántos clústeres me quedo. De aquí, exactamente 5 clústeres no me funcionan, ni un clúster, es decir, un solo grupo tampoco me interesaría. 5 clústeres serían demasiado, 4 serían, yo creo que demasiado, pues me quedaría entonces entre 2 y 3 y 4, más 4 lo incluiría en mi análisis y ver los resultados distintos que voy obteniendo, en principio. Repito, acá tengo un conocimiento adicional, es que yo necesito hacer el match entre las etiquetas que ya tenía y los clústeres que estoy obteniendo. Ok, entonces una visualización con 2 clústeres, disculpen acá con 4 clústeres puse acá, no sé por qué puse 4 clústeres. Bueno, veamos acá. Perdón. Esto me permite saber cuántos clústeres, que en este caso son 2, 3 clústeres analicé, 3 clústeres. Residuo, un segundo. Perdón, la imagen. Ya, ok. Como les decía, esta es una de las imágenes que me permiten ver que en este caso hay una combinación de 2 cosas, que es los componentes principales y los clústeres divididos. Entonces, esta es una forma también de ilustrarlo en principio. Entonces, lo que hice fue REST, por lo que el resultado que nos dio, que ya lo habíamos capturado con 3 clústeres, el REST lo habíamos resuelto aquí arriba con k-means usando 3 clústeres y por eso se diferenciaron en 3 clústeres. Aquí hay un color de más que yo puedo quitar, no me dio error, pero en principio ese lo puedo quitar, solamente debe haber usado esos tres colores nada más. Yo pongo la cantidad de colores de acuerdo a los clústeres que hay, en principio. Entonces, esto me permite, repito, es una visualización de los clústeres en 2 dimensiones. Y nuevamente aquí veo una cosa interesante, que la variable setosa que está acá es una variable que se separa de las otras 2, pero las otras 2 tienen como una especie de solapamiento en principio. Es decir, hay flores que son difíciles de distinguir solamente calculando por digamos, por el tamaño de sus pétalos o el cáliz, están como pegadas. Estas son las otras 2, Virginica y la otra, no me acuerdo, y Versicolor, en principio. Entonces voy a tratar de buscar otra estructura, otro algoritmo, y voy a generar ahora otro algoritmo, se llama PAM, en principio. ¿Okay? PAM es Partition Around Medoid. También es un método donde yo tengo que dar a priori el conjunto, tengo que dar a priori digamos, el número de clúster, que en este caso lo voy a dar 3. Bien, este también me permite hacer otra cosa, permite, en vez de usar las distancias que hay en el interior del clúster, usar una cosa que se llama método silueta. El método silueta que lo utiliza PAM sirve para ver cuán uniforme es el interior, más que las distancias, cuán uniforme por sus características. Entonces es otro método que me permite decir que en este caso, en lugar de donde cae el codo,
el lugar donde va a empezar a disminuir digamos, este es el método de la average silueta, amplitud de silueta, que es un diagrama de silueta que se llama, que se utiliza en PAM, que básicamente es un diagrama donde uno ve la uniformidad, es decir, una observación, cuán uniforme es respecto a la que están adentro, y es decir, cuán cercana es a un objeto que se llama medoy. El medoy es como el representante, como en este caso una flor representante de la centosa, una flor representante de tanto, una flor de tanto, y veo qué observación, cuán cercana es a esa observación representante. Entonces eso es lo que hace acá. Según este criterio, 2 clústeres serían suficientes, pero repito, nosotros seguimos trabajando con 3. Los dos métodos nos daba como 2 clústeres suficientes, y fíjense que el criterio es como lógico. Si no puedo distinguir entre dos flores que están muy cercanas unas de otras, entonces lo mejor es quedarme con 2 clústeres. Una que son las centosas, que claramente se la puedo distinguir, y el resto lo puedo distinguir con un solo clúster. Entonces siempre nos va a arrojar 2. Nosotros somos los empeñosos en decir quiero 3, en principio, porque sabemos que hay 3 tipos de flores. Pero lo que está indicándome esto es que los valores numéricos que estoy trabajando, o sea, la longitud del pétalo, la longitud del cáliz, solo me sirve para distinguir entre 2 tipos de flores. Y con mucha dificultad me distinguen entre 2 especies. Por eso es que siempre me salen 2 clústeres como los claros, digamos, los que efectivamente son muy uniformes. ¿Se entiende, no? Pero igual, vamos a seguir insistiendo con 3 para ver si mejoramos un poquito la estructura, teniendo en cuenta de que vamos a fallar, porque los datos no nos permiten más mejorar mucho más, digamos. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a correr ahora el comando PAM, le paso los datos numéricos y le digo que quiero 3, y voy a guardar los resultados en una variable que le voy a denominar PAM_res. ¿Ok? Esta variable tiene muchas cosas, la puede haciendo print PAM_res, que no lo voy a imprimir, tiene todas las cosas que puedo sacar. Lo que voy a hacer es justamente ver qué hay en cada uno de los de los clústeres que hay. Entonces, nuevamente, ahora el clúster número 1 sigue manteniendo la estructura de cetosa, no hay problema. Y aquí voy a ver que el clúster número 2 obtiene versicolor, pero también tiene virgínica, o sea, no logró separarlo nuevamente. Y nuevamente tengo la otra columna, tengo versicolor, pero también tengo virgínica, o sea, está la mezcla. Nuevamente la estructura de 3 clústeres no logró separar nuevamente entre las especies. ¿Ok? Bien, aquí nuevamente puedo ver. Ok, puedo ver acá, perdón, ya lo habíamos visto, agregué los valores numéricos que tienen cada una de las variables, y acá están los valores que tienen los representantes o los medoides en cada uno de los clústeres. El primer clúster, el primer representante, es una flor que tiene estas características. Esa es la característica que debe tener una cetosa. El segundo clúster es 6, 2.9, 4.5, una característica que debe tener la mayoría en el segundo, que son versículos aproximadamente, y en este 6.83 son la otra especie. Por eso el PAM es interesante para saber cuáles son las características de los representantes que viven en cada uno de los clústeres. ¿Okay? Aquí nuevamente puedo hacer una visualización de 2 clústeres. Aquí no está ok. Bien, entonces vemos nuevamente que acá está separada bien correctamente la cetosa, pero nuevamente tengo una especie de entremezcla de las dos. O sea, como de solapamiento entre los 2 clústeres. Se parece mucho al resultado anterior. Creo que en este caso un poquito más malo porque se ve más solapamiento que en el resto en general. Ok, ya usamos el método Camins, el método PAM, ahora voy a usar un método jerárquico para tratar de mejorar lo que habíamos visto. El método jerárquico, la gracia que tiene es que no le digo cuántos clústeres quiero al principio. Entonces voy a calcular la variable euclidiana y voy a utilizar un método WAR. ¿Ok? Ahora, como este es un método jerárquico, puedo dibujar un árbol. ¿Bien? Este es el árbol. Ahora, vean el árbol, todavía no he distinguido qué clúster quiero, pero lo que quiero llamar la atención, en este caso tengo 150 observaciones y hago un dibujo de un árbol. Es poco útil, en principio, ver los nombres ahora acá. El árbol tiene
utilización, o sea, una de las preguntas que me hicieron, de hecho, cuando puse la data en el taller que tienen ustedes ahora, el taller 5, hay mucha data, en principio, sobre todo cuando trabajan con el análisis de clústeres de los terremotos, hay muchas observaciones que corresponden a muchos terremotos, y por lo tanto, el análisis del árbol no nos sirve de mucho, en principio. Entonces es importante saber que en algún momento el dendrograma tampoco nos sirve en general, sobre todo cuando tengo muchos, pero el resto de los comandos sí nos van a servir. Entonces el dendrograma solamente es un lujo, de alguna manera, cuando tengo muy pocas observaciones se ve muy claro y es muy bonito, digamos, pero acá no es tan así. Entonces vemos acá que si yo trazo una línea por aquí, digamos por esta de acá, voy a cortar en 3 en 3, ¿ok? Pero la diferencia que hay entre este conjunto y este conjunto no es tan grande como lo que hay entre este y estos dos. No sé si se entiende. Este tiene una distancia muy grande comparativamente con estos dos. Entre este y este, las diferencias son muy poquitas, que es lo que estamos observando siempre, ¿ok? En general. Entonces, podemos ahora, ya que hicimos la visualización, calcular ahora si efectivamente hemos encontrado una buena estructura de jerárquica, y eso se hace usando el comando cofenetics. Cofenetics es la estructura de clúster que hemos encontrado, a ver si efectivamente es buena. Entonces, hacemos esto y la correlacionamos con la matriz de distancia. Si esto es mayor a 0,7 es una buena estructura o una estructura razonable. Por lo tanto, esta es una estructura razonable. Correlaciona muy bien la estructura de clúster hallada con la estructura de la matriz de distancia. Es decir, como que la estructura de clúster que encontramos, o sea, capturó la matriz de distancia que teníamos anteriormente. Entonces, no es mala la estructura, pero repito, hubiese sido mejor si nos hubiésemos quedado con dos clústeres, claro. O sea, si uno ve el histograma, disculpen, el dendrograma, uno se da cuenta de que este lado de acá, este clúster, es uno, y todo lo demás es el otro clúster. Y la diferencia que hay entre ellos dos es muy significativa, pero no la diferencia que hay entre el 2 y el 3. Por lo tanto, dos clústeres sería la mejor solución encontrada, pero tres clústeres nos aporta un poquito más de información a nosotros como investigadores, si queremos investigar eso. Entonces, esa es algo que el investigador con el cual tiene que jugar. Ok, vemos entonces, vamos a hacer un match. Perdón. Grupo 3 hay que hacer, aquí sí hay que cortar el grupo 3. Antes no hacíamos esto, pero ahora sí generamos un grupo 3 usando cortar el árbol que obtuvimos digamos, del método jerárquico en K igual a 3. ¿Ya? Y tenemos la tabla. Lo interesante es ahora, o lo importante es en nuestro estudio, es que el conjunto de clúster, lo que queremos es que se distribuya lo más uniforme posible, en el sentido de que haya tantas, digamos, observaciones o un conjunto parecido de observaciones en cada uno de los clústeres. No nos sirve de nada que tengamos un clúster con una observación y otro clúster que tenga 400 observaciones. Eso es una mala estructura, en principio allá. Entonces, por lo tanto, queremos que más o menos se distribuyan. No siempre vamos a lograrlo, pero nos interesa de que haya una buena distribución de los clústeres. ¿Ok? Entonces, mirando esto, en el primer clúster hay 50, 64 en el segundo y 36. No es uniforme, pero tampoco no está desbalanceado completo, digamos, ¿no? Y después hacemos el match, que es lo que queríamos. Vamos a hacer el match en este caso con la tabla de especies, las etiquetas de especies y el grupo 3. Hacemos ese match y vemos nuevamente que el primer grupo 50, correcto, y vemos que el segundo grupo tiene 49 en uno y 15 en el otro. 1 y 35. Quiere decir que en este caso el Virginica, el grupo 3 tiene una sola observación versicle y 35 observaciones virgínicas, pero el grupo 2 es el que tiene mezclado entre 49 y 15, tiene un poco más mezcladas las cosas. Podríamos comparar con la tabla de confusión que teníamos en los casos anteriores y ver cuál es mejor. Ahí nos podríamos ver el que tenga menos solapamiento, menos, digamos, solapamiento de especies es el mejor en principio. Ahora, podemos tratar de mejorarlo usando otros métodos, ¿no? El método single o el método complete. Pero en este caso, lo voy a correr rápidamente, me doy cuenta de que ninguno de ellos mejora. Observen que en el método, se utiliza un método single, no el método WART, uno de los clústeres se vacía prácticamente.
y todos los clústeres van a pasar al 1 y al 2. Entonces no podemos capturar las tres clústeres que queremos, y esa no es una muy buena estructura en principio. Si utilizamos el método, por ejemplo, complete, acá, volvemos a hacer nuestra tabla de grupo. Esto mejoró evidentemente un poquito, pero veamos la correlación disminuye, la estructura 0.72 contra 0.80 y algo que tenía el primero. Por lo tanto, el método WAR sigue siendo el mejor método. Lo que quiero ilustrar acá es que yo puedo ir cambiando los métodos acá, usando complete, usando single, y si quiero buscar más métodos, busco help H-class y voy a obtener distintos métodos que puedo ir ilustrando. Algunos de ellos pueden ser mejores en dependencia de los datos que tengo. En este caso, ninguno de los dos es mejor que lo que ya teníamos antes. ¿Ok? Puedo entonces, al parecer los métodos single y complete empeoran la estructura de clúster y por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente quedarme con lo otro. Voy a visualizar los clústeres que teníamos con el método WAR. No, se supone que debemos tener aquí una imagen, pero acá, ¿dónde está? Porque, el dendrograma ya lo teníamos listo, perdón, ya estábamos listos. Eso ya lo teníamos, pero ahora voy a dibujar el dendrograma marcando los tres clústeres, que es lo que debe verse aquí ahora. En principio. Entonces ahora tengo tres clústeres bien marcados acá, usando los colores, tres clústeres. Puedo hacer distintas visualizaciones. Veamos otra visualización de los clústeres. En principio es esta que teníamos antes, que es donde nos dibujábamos las pelotitas, y acá están nuevamente nuestros tres clústeres con solapamiento en el 1 y el 2. Ok, hay distintos métodos para hacerlo. Esto es un método alternative nesting en principio. Puedo utilizar varios distintos métodos. A ver, perdón, un poquitito. Ya, ustedes, perdón un momentito, chicos. Camilo, te llamo, estoy en una clase, te llamo un más rato. ¿Sí? Okay, ya, chao. Perdón. Ok, lo que decíamos que ustedes pueden probar ahora haciendo lo mismo, pero con distintos métodos. El método agglomerative nesting es otro método, que en este caso otro método de partición. El método método Diana, que también es otro método distinto. Fíjense que es la misma estructura y volver a hacer visualizaciones a tratar de encontrar el mejor de todo. Lo que quería mostrar antes de terminar un poquito es que yo puedo visualizar los dendrogramas de distintas maneras. Me voy a quedar con el método WAR, el que tiene un W acá, que es el método que mejor funcionó en principio. Y voy a ver distintas formas de mostrar un dendrograma que me permite verlo de mejor manera, visualizarlo de mejor manera. Entonces, el primero va a ser el primer dendrograma. Simplemente una variante donde ahora acá voy a colocar como rectángulos de distintos colores. Pero tengo distintos métodos. Por ejemplo, puedo cambiar los colores. Acá cambio los colores. Estos colores pueden ser cambiados de manera distinta. Básicamente, el color son colores estándar y que provienen de revistas. ¿Sí? Esta es la revista de oncología y estos son los colores que usa la revista de oncología. Estos son los colores que utiliza la revista Nature, la revista AA, y además cambié a método circular, que se viera un poquito más extraño el dendrograma. Quiero indicarles que también pueden usar este tipo de cosas. Ahora, ustedes necesitan el iGraph. Yo puse require, que es lo mismo que library, para el iGraph. Y voy a usar los colores que se usan en los Simpsons, simplemente, para cambiar los colores a Simpsons, darle un poquito de valor distinto. Entonces, usando iGraph, que tienen que instalarlo si no lo tienen, debería verse algo parecido a eso que está ahí. Demora un poquitito porque trabaja harto aquí. Entonces, en vez de tener un dendrograma común, ahora tengo un dendrograma que puede ser un poquito más ilustrativo, mucho más simpático para ilustrar algún tipo de informe, ¿no? Ahora cambiando a NPG, que significa la revista Nature, con colores de la revista Nature, yo puedo ahora dibujar y cambiando o mejorando un poquito la estructura, haciéndola un poquito más amplia para que se vea un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, lo que quiero indicarle es que si yo tengo un dendrograma y lo puedo hacer, lo puedo entonces puedo mejorar un poco, darle más estética a los dendrogramas si es que se puede hacer. ¿Cuándo no puedo hacerlo? Cuando tengo muchísimas observaciones. Los dendrogramas son inservibles en esos casos. ¿Ok?
¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo funciona? Ya podrían, tengo unos minutos más. Me queda hacer resolver un ejercicio completo, pero no voy a alcanzar a resolver el ejercicio. Así que si tienen algunas preguntas, podemos hacer en la próxima clase. El ejercicio que viene en la próxima clase es un ejercicio que está más destinado al examen, donde hay que hacer muchas cosas, partiendo de un solo conjunto de datos, aplicarle regresión, clasificación, análisis de clustering, todo lo que sabemos, componentes principales, todo a un solo conjunto de datos para obtener para modelar completamente la data. Entonces, ese lo voy a dejar para la próxima clase. Pero pueden verlo ya, está ¿dónde está? Acá. Segundo. Se llama el ejercicio 14.5, análisis completo de datos de Boston House. No alcanzo a hacerlo ahora en los minutos que me quedan. Es un poquito largo porque parto de cero y voy construyendo todo a partir, prácticamente trabajando con todas las herramientas que hemos desarrollado en el curso en un solo conjunto de datos en principio. ¿Okay? Entonces esa es como la idea de esto, como resumir en un solo ejercicio muchos de los, no todos, pero sí una buena cantidad de ellos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Puedo responder ahora? Yo tengo una duda, pero no es de esto. Ya, ok. Profe, ¿podrá revisar mi taller 1, porfa? Mándame un correo, si me lo mandaste, por favor, repítemelo y me dices arriba en revisión del taller 1. Perfecto. Y tú creo que me lo habías mandado. El taller 1 es, por Dios, ya. Pero Sí, sí, te lo envié por correo sí, hace sé que me mucho lo has tiempo. mandado, sé que me lo has mandado y sorry, lo No voy a se revisar. Sí, lo voy a revisar muy ahora porque igual tengo que, antes del examen, ustedes tienen que tener su nota de presentación clara y va a estar clara. Eso lo voy a terminar, no hay problema. Pero si me lo y envías lo, ahora, lo voy a reservar. ¿Ya? y lo otro que le quería consultar, el examen también es en grupo, ¿cierto? El examen es como un certamen más. O sea, básicamente, la única diferencia del examen es que tiene todos los temas. Perfecto. Esa es la única diferencia. Igual van a tener un tiempo suficiente, 2 semanas. Ojalá, yo creo que probablemente lo coloque este fin de semana ya está puesto y creo que el jueves o el viernes ya estaría puesto el examen para que tengan tiempo para que vayan viéndolo. Ojalá lo puedan trabajar. Yo sé que es difícil porque tienen una semana de exámenes, pero es bueno que se vaya repartiendo la pega, el trabajo y lo vayan viendo y se lo van resolviendo de a poco para que no sea un martirio al final en general. Eso. Perfecto. ¿El examen va a reemplazar la nota de la tarea al final? No reemplaza, una nota más, sí, sí. La nota de la tarea 2. Ustedes tienen una nota ya de tarea. Si alguien quiere quedarse con esa nota de tarea, evidentemente si es mejor, se queda con ella. Es decir, en principio el examen lo que aporta es una nota más de tarea. Y elijo la mejor nota entre el examen o la tarea que tienen. Ya, bacán. Que yo le mandé la tarea, pero se la mandé un poco atrasado y por mail, así que Está me fui difícil. de uno, sí. Me fui de uno, así que tengo Bueno, que el dar examen cara te del puede examen. ayudar a eliminar ese uno, Sí, evidentemente. por eso. Vale, profe. Está bien. Bueno, Profe, y sí. en ese caso, por ejemplo, yo entré tarde al curso y tampoco entregué la tarea 1. De hecho, el día de entrega no estaba en el curso todavía. Y Examen. no realicé la tarea 2 tampoco. La tarea 2 no existe, la tarea 2 no existe, es solamente la tarea 1 y la tarea 2 es el examen. Ah, perfecto. Entonces, esa es la nota que te va a quedar en principio. Entonces, en la nota que se repite del examen va a ser tu tarea. Eso. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna duda o otra pregunta? Nada. Ok. Espero que entonces que le haya servido para hacer el taller 5 y nos vemos entonces el próximo jueves, que sería como creo que la última clase, no estoy muy seguro. La última clase. Bien. Chao, chicos. Nos vemos. Vale, profe. Chao. Gracias. Profe, que esté bien.